Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Mercedes Valladares Pineda, vicepresidenta de CETAR España. Bienvenidos a nuestro ciclo de webinars 2016. El día de hoy tenemos como invitado especial a Salvador Rodríguez Gil, quien nos va a hablar de la diversidad e inclusión a través de la mirada mexicana. Salvador es formador intercultural, lleva 10 años de experiencia impartiendo seminarios a expatriados, 15 años en la promoción de este servicio en México y 20 en puestos gerenciales. Salvador es administrador de empresas y pasante de psicología social. Como hemos visto antes, pues tiene una amplia experiencia en puestos directivos. Fue director de un centro de idiomas en Berlitz, México, durante 10 años y director de ventas corporativas durante 3 años. También ha trabajado en Madrid desde el 2003 hasta el 2006 como director comercial de Berlitz. En mayo del 2005 empezó a impartir cursos para clientes de Berlitz Internacional como autónomo. En el año 2007 decide regresar a México y crea su propia empresa que se llama Geocultura. Ese mismo año también colaboró con Berlitz Internacional en el desarrollo de la herramienta Cultural Navigator. Ha impartido cursos a ejecutivos expatriados de mandos medios y altos de empresas como Fortune 500, el Grupo Danone, Coca-Cola y Colgate, entre otras, y es uno de los fundadores del capítulo de CIETAR México. Salvador, muchísimas gracias por estar aquí y bienvenido. Adelante, te damos la palabra. Cómo llegué a este mundo de Cross Cultural Training. Justamente ayer estaba charlando con un amigo y me preguntaba justamente lo mismo. Y mi acercamiento al Cross Cultural Training, a este mundo de la interculturalidad de manera formal, casi 18 años. Y en estos 18 años, cuando yo fui director de ventas corporativas, fue cuando conocí por primera vez el servicio Cross Cultural Training. Ahí entró el servicio por parte de Estados Unidos, de Berlitz, Estados Unidos a Berlitz, México, y de ahí me gustó mucho justamente por este origen familiar que tengo en donde, si bien mi familia es mexicana, pero ha habido influencia tanto de España como de Estados Unidos. Mi bisabuelo era español, mi abuela era criolla, y entonces muchísimas costumbres y muchísimas situaciones de casa eran muy españolas, de tal forma que cuando llego ahí en el 2003 no me sentí nada fuera de lugar y además me ha pasado curioso, aunque fueron ya hace 10 años que estuve en España, bueno, justamente hace 10 que regresé, pero todavía me pasa, y ahora que estaba hablando contigo como española, bueno, pues el tono y las palabras empiezan a salir, ¿no? Entonces ahí se ve la influencia de esta cultura. Y en el caso de Estados Unidos también, porque mi tía, la hermana de mi madre, se casó con un estadounidense. Entonces tengo primos estadounidenses, tengo amigos, familia, etcétera. Entonces siempre ha habido esta tipo de influencia. Incluso mi pareja actual, Norma, me bromea y me dice, bueno, es que tú eres una especie distinta de mexicano y tal vez en algunos aspectos lo sea, por este asunto justamente de la multiculturalidad. Y me entró el gusto y la pasión por esto. Yo estando justamente en España, ya siendo yo un expatriado, experimentando en carne propia lo que es lo que es enfrentarse a estas diferencias culturales de comunicación, de formas de trabajar, de estilo de hacer las cosas, ya habiendo tomado el curso de trainer, dije, a esto me quiero dedicar. Y entonces, bueno, empecé a dedicarme a esto, y desde ese momento empezaron a ser mucho más atentos mis ojos a cuestiones culturales. Y esa sería la invitación en este webinar, que era justo lo que comentaba hace un momento, tratar de usar a México como un espejo de reflexión de qué está pasando en el mundo, porque el asunto de la diversidad, la multiculturalidad, la inclusión o no inclusión, la estoy viendo en todos lados. Mucho bien del mapa, generalmente pregunto aquí, claro, no vamos a tener un foro donde haya participación directa, sino a través de chat nada más. Pero pregunto, ¿qué ven en este mapa? ¿No? ¿Qué perciben en este mapa? ¿Según qué? ¿O según quién? ¿No? Si nos vamos a pensar, pues el planeta es redondo, o bueno, tiene forma ovalada, de tal suerte que. Y justamente este mapa lo que pretendo hacer es invitarlos a tener una perspectiva distinta, a
es esto, estamos tan acostumbrados, tenemos tan en automático el funcionamiento de nuestra propia cultura, de nuestros propios, nuestras creencias, nuestros paradigmas, nuestras ideas, que justamente cuando 100% natural, 100% normal, es decir, esto está al revés, esto está mal, ¿no? Digamos. Está mal, ¿no? Y entonces, la invitación siempre que hago en todos mis cursos, y la invitación que quiero hacer en esto es esa agenda misma. No pensemos que está mal, pensemos que está bien, simplemente pensemos que si está bien. Ahí es donde podrías pensar si está, digo, a ti te puede parecer mal o te parecer bien, pero en realidad solo es distinto. Por eso depende de nuestra percepción. Recordemos, cuando se trata de seres humanos, todo tiene que ver con percepción, absolutamente todo. Cuestiones precisamente culturales, ¿no? ¿Qué me motiva, qué no me motiva, qué me hace reaccionar de una forma u otra? Sí, te escucho, dime. Tenemos problemas porque se te entrecorta la voz. No sé qué podría hacer. Me están escribiendo algunos de los participantes que no te pueden... Sí, acabo de ver en el chat que eso está sucediendo. Déjame ver si tiene que ver algo con mi conexión a internet, pero no lo sé. Déjame ver qué puede ser aquí, porque ni siquiera me está respondiendo. Un segundo. Voy a cambiar, me voy a conectar a otra red. A ver, ahora me escuchan. No me escuchan. Yo sí te escucho. Me gustaría que por favor los participantes nos escriban si ahora están escuchando. Creo que ya no me escuchan. Salvador, ahora te escuchamos y necesitamos que por favor vuelvas a poner tu pantalla con las diapositivas. Hola. Salvador, necesitamos que vuelvas a compartir tu pantalla para volver a ver tus diapositivas. Hola, hola, hola. ¿Me escuchan? Te escuchamos. Sí, justo en eso estoy queriendo. Le di a compartir, de pronto algo sucedió, pero ya me escuchan ahora, ¿no? Sí, ahora necesitamos que vuelvas a compartir la pantalla para poder ver tus diapositivas. Hola. Hola, 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 hola. ¿Me escuchan Hola. ahora? Hola, Salvador. Te escuchamos. ¿Ya me escuchan mejor? Sí, te escuchamos. Ya no se corta. Bueno, le voy a dar compartir. Vamos a ver si ahora sí quiere compartirlo, porque las dos veces anteriores le di compartir y se cerró la aplicación. Parece ser que ahí está otra vez. Ahora sí. ¿Ya me escuchan bien? ¿Se ve la pantalla? Ahora vemos tu pantalla nuevamente, Salvador. Gracias. Ok, y me escuchan bien, ¿no? Bueno, tuve que compartir internet desde mi móvil. De acuerdo. Adelante, Bien, Salvador. bueno, entonces, resumiendo, no sé qué tanto hayan podido escuchar de esta primera diapositiva, pero básicamente lo que quería decir con esta diapositiva es que tratemos de tener una visión distinta, que veamos es diferente a mí, que el otro es de alguna manera el que está mal, sin pensar que en realidad yo soy el que simplemente soy diferente, ¿no? No estoy mal y el otro tampoco está mal, o solo es diferente. ¿Me siguen escuchando o está fallando? Porque me llegó un aviso de que mi conexión era inestable, pero no lo sé. Te escuchamos, Salvador. Pues Dice que sí me escuchan ahora, ¿no? Bueno, espero que sí. Bueno. Ok. Falló durante unos segundos. Bueno, esperemos que ahora ya me pueden estar escuchando. Ok. Si vemos esta diapositiva, México es mucho más surrealista que mis pinturas. Entonces, en realidad sí, y no han sido pocos los... ¿Me escuchan ahora o tampoco me escuchan?
Acaba de llegar un chat que se fue la voz. ¿Ya? ¿Ahora sí me escuchan? Ok, bueno. Una disculpa de antemano por este fallo de la conexión a internet que está fallando. Normalmente no falla, pero bueno, ahora por alguna razón la ley de Murphy seguramente nos tiene la red fallando. Bueno, les decía que México, esta frase de que México es un país donde todo lo que puede suceder sucederá, me han preguntado incluso qué puede suceder, todo lo que se les ocurra. Es un país de muchísimos contrastes, es un país donde, y ahora lo iremos viendo, lo iremos mencionando, es un país de muchos, muchos contrastes de todo tipo, desde contrastes educativos, contrastes económicos, etcétera. Entonces, realidades aparentemente, bueno, no aparentemente, realidades totalmente opuestas, realidades que no podrían coexistir, coexisten, y entonces de pronto se vuelven auténticas paradojas. Como muestra, ¿no? Y aunque está en el cuerpo de la presentación, pero como muestra lo voy a comentar, siendo México un país altamente machista, siendo México un país altamente homofóbico, que está trabajando por dejar de serlo, pero está todavía en los pininos, pero hoy por hoy es un país altamente machista y altamente homofóbico. Sin embargo, en la Ciudad de México, los matrimonios gay, o las bodas gay, o las uniones, como se les quiera llamar, en igualdad, son legales hace casi 10 años, ¿no? Desde el 2007. Entonces, es interesante cómo tenemos estas dos realidades absolutamente opuestas, un país altamente homofóbico, altamente machista, pero su capital tiene matrimonio gay desde hace casi 10 años y fue una de las ciudades pioneras a nivel mundial, ¿no? De las primeras que lo aprobó. Entonces, este tipo de paradojas, este tipo de realidades que no podrían coexistir, coexisten en México y en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, eso le da cierta magia al país. Hay gente que puede bien con este surrealismo del país y se queda fascinado, les llama la atención. Para que se den una idea, el 44% de los expatriados, 44% de los expatriados que llegan a México en una asignación temporal, ya sea que vengan 3, 4 años de trabajo o incluso de estudio, y se quedan o muchos años o se quedan para siempre, ¿no? Justamente hace poco me encontré a una española a la que le di curso con su esposo hace ya 7 años, la vi en Facebook, entonces le comento y le digo, oye, estoy haciendo cuentas y veo que llevas ya 7 años en México, y me dice, sí, 7 y contando, feliz, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas les hacen ver que a pesar de este surrealismo, de estos contrastes tan de pronto fuertes, llama mucho a la gente a quedarse, ¿no? Bueno, la siguiente diapositiva vamos a dar un pequeño repaso rápido de algunos hechos del país, como para ubicarlo en la realidad. A mí me gusta siempre dar un contexto de dónde estamos parados, porque suele pasar, y sobre todo en el caso de los mexicanos, suele pasar que nos centramos demasiado en la parte, y a lo mejor, como decíamos, no solo México, cualquier otro país, nos centramos a veces demasiado en la parte fea, que se nos olvida ver la parte bonita, la parte agradable. Entonces, claramente hay que trabajar en la parte fea, claramente hay que mejorarla, pero no hay que olvidar la otra parte, ¿no? Bueno, México es parte de Norteamérica, a pesar de lo que se piense, y lo aclaro porque es muy frecuente que tanto en Europa, me pasó cuando yo estuve en España, tanto en Europa como en Estados Unidos e incluso Canadá, se piensa que de México hacia abajo todo es Sudamérica, y es un error, ¿no? México es parte de Norteamérica, después viene Centroamérica, que va de Guatemala a Panamá, y a partir de Colombia ya es Sudamérica propiamente. Entonces, esto lo comento para cuando les toque convivir o estar con mexicanos, si se da el caso de hacer una referencia a la ubicación geográfica, tengan muy claro que México es parte de Norteamérica, aunque nadie lo decimos y no nos consideramos norteamericanos porque sabemos que el término lo han adoptado los estadounidenses, pero en realidad somos parte de Norteamérica, ¿no? Incluso en alguna ocasión hice una broma con una colega de trabajo estando en España, porque me dice, bueno, estamos en una reunión todos, y entonces comenta ella, oigan, quiero saber quién va a América. Y yo sabía claramente que se refería a Estados Unidos, pero coincidentemente yo venía de vacaciones a México y le dije, yo voy a ir, ¿qué necesitas? Y me dice, ¿a qué parte de Norteamérica vas? Y le digo, a México. Me dice, ¿eso no es Norteamérica? Y le dije, sí, por supuesto que es Norteamérica, ¿no? Entonces, bueno, como para tener este punto claro de que se tiene esta idea errónea. El área del país es de casi 2 millones de kilómetros cuadrados, lo cual lo hace el 14º país más grande del mundo. Su población es, cifras redondas, estamos hablando ahí de que posiblemente el último censo ya seamos más bien del último censo al día de hoy.
Sí, sí es equivocado decir que México es parte de Centroamérica. Te voy a decir, es interesante, qué bueno que hagas esta pregunta. Geográficamente, desde el punto de vista geográfico, no político, Centroamérica empieza en el Istmo de Tehuantepec, que el Istmo de Tehuantepec ya es territorio mexicano, que eso incluiría a los estados de Chiapas y la península de Yucatán, toda la península de Yucatán como parte de Centroamérica. Pero eso es solo desde el punto de vista geográfico. No obstante, con el asunto político, ¿no? La división política de países, se extendió, digamos, la cobertura de Centroamérica que llegara solo a Guatemala, o se redujo en ese sentido, ¿no? En alguna ocasión, por allá de finales del siglo XIX, un par de años, se formó algo que se llamaba, no recuerdo bien si era la Confederación Centroamericana o la Unión Centroamericana, acaso por el estilo, algo similar a lo que hizo Colombia con la Gran Colombia. Y en ese momento, que fue ese par de años, Chiapas, este estado fronterizo sur del país, formó parte de Centroamérica, ¿no? Entonces, digamos, geográficamente esa parte sí sería, pero el resto del país no, desde el punto de vista geográfico, ¿no? Bueno, aclarado esto, entonces, la población el último censo habla de 120 millones, cifras cerradas, hemos de andar rondando los 125 tranquilamente. Y México, esto de los países megadiversos, hay una oficina o una división, un departamento, no sé cómo llamarlo, de la ONU, creo que es incluso parte de la UNESCO, que se encarga de asuntos justo de la biodiversidad, de la ecología, la naturaleza, todo este tipo de cosas. Y entonces ellos tienen catalogados a 17 países dentro de los 194 del universo global, tienen catalogadas a 17 como megadiversos por la cantidad de biodiversidad que hay en esos países, y México es uno de estos 17, ¿no? Que mucha gente no lo sabe. Incluso muchos mexicanos lo desconocen. Bueno, yo lo desconocí hasta cuando hice mis investigaciones. La Ciudad de México, y esto habla justamente otra vez de esta gran diversidad que tiene el país, desde el aspecto geográfico hasta cualquier otro tipo de aspecto, ¿no? La Ciudad de México es la capital, ahí recientemente cambió de nombre, todo el mundo nos referíamos a la Ciudad de México como tal, pero el nombre oficial era Distrito Federal, recientemente este año le cambiaron el nombre, ahí se me hace que es un asunto un poco más político que otra cosa, pero bueno, sigue siendo la capital, y el último censo habla de 20 millones, cifras cerradas, hemos de estar rondando los 25, pero el área metropolitana, eso es importante aclarar, solo el DF, o lo que era el DF, que ahora se llama Ciudad de México nada más, son 9 millones. El resto, los otros 12 o 13 o 14 millones, dependiendo si andamos ya en 20 o 25, son parte del Estado de México, que es toda la zona conurbada. Pensemos, por ejemplo, en el caso de España, Madrid, digamos que tenemos Madrid capital y luego la comunidad, ¿no? En el caso de Buenos Aires, tenemos Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Y es muy similar en muchos países, que está la capital rodeada después de municipios, ¿no? Que lo hacen esta megamasa, esta metrópoli, ¿no? Ya dejó de ser la ciudad más poblada del mundo, lo fue varios años, pero tiene ya tiempo que dejó de serla, ya debe ser la tercera, cuarta o quinta a nivel mundial. México es el país de habla hispana más grande, no solo por territorio, sino por número de hablantes. Es el sexto productor de petróleo, a pesar de que ya no se produce ahora tanto petróleo como se producía hasta 1980, pero sigue siendo un importante productor de petróleo. Y fíjense, aquí viene otro de estos contrastes de los que hablaba. Siendo una de las 20 economías más grandes del mundo, del otro lado tenemos a 55 millones de pobres. Entonces, esa es parte de estas realidades contrastantes que de pronto pueden causar sinsentido o malestar o ambas cosas, ¿no? O algo más. Entonces, esa es parte justo de estos contrastes. Tienes estas dos dualidades. Un profesor de sociología que tuvimos comentaba que México, y este es el ejercicio que quiero que haga en México, imagínense que está situado, tiene un pie en la realidad y un pie en la modernidad y un pie en la tradición. Entonces, por un lado está México queriendo abrazar esta modernidad, seguir toda esta modernidad, este desarrollo en el que estamos sumergidos hace varios años, y por otro lado no quiere soltar su parte tradicional, su parte ancestral. Y justo eso es lo que hace que México tenga todos estos contrastes. Este economista Jim O'Neill fue el que desarrolló el término BRIC, que después le incluyó la S y puso BRICS. Los que sepan de este tema, BRIC se refiere a las 4 economías emergentes en el momento en que él lo comentó, que eran, por sus iniciales, BRIC, Brasil, Rusia, India y China.
Y ahora dice él, este mismo economista que ha hecho estudios y estuvo en México haciendo investigación durante muchísimos años, ahora dice él que las 4 nuevas economías fuertes, emergentes, está incluido México en estas economías y les llama él MINT ahora, ¿no? Como si fuera menta. Y MINT quiere decir justo México, Indonesia, Nigeria y Turquía. Entonces, dentro de los análisis que él hace, considera que ahora estas son las 4 nuevas economías emergentes globales, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, esto habla de este papel protagónico que tiene México en el mundo, a pesar de que de pronto pueda parecer que no. Y bueno, aquí está lo que les decía hace un momento, el asunto de los 17 países más diversos. Fíjense qué interesante que en estos 17 países de 194 se concentra entre el 66 y el 75% de la biodiversidad del planeta completo. México tiene el 10%, entonces es una cantidad impresionante. Incluso, y hace poco estaba viendo un video del Mar de Cortés, el Golfo de California, el que está ahí en la península de California, y Jacques Cousteau, un oceanógrafo francés, que seguro muchos lo han oído mencionar, Jacques Cousteau, él llegó a decir que ese era el acuario del mundo por la cantidad de biodiversidad que hay en el Golfo de México. Es una cosa impresionante, y muchos de sus estudios de toda su carrera los hizo ahí en el Mar de Cortés. Y fíjense este otro asunto interesante, de los 11 ecosistemas que existen en el mundo, México tiene 9, ¿no? Los otros países también, pero me refiero a que lo único que no tenemos es la tundra, ¿no? Que es desde luego lo que está en el polo norte o el sur, y el bosque taiga, que es justo el ecosistema anterior a la tundra, pero fuera de ahí tenemos desierto, selva, etcétera. Entonces, ahí esto habla que desde el aspecto geográfico, México es un país altamente diverso, y culturalmente, desde luego, que era lo que comentaba Mercedes en mi presentación, México tiene orígenes étnicos muy, muy variados, y eso hace toda esta gran diversidad en el país. Esta diapositiva que habla de diversidad e inclusión, justamente lo que estoy mostrando es esto, ¿no? Desde el punto de vista geográfico, vean como en el norte hay desierto, tenemos el desierto de Sonora, que lo compartimos y es el mismo desierto que el desierto de Arizona en Estados Unidos. Recuérdese que una buena parte de Estados Unidos fue parte de México, lo que es todo el estado de California, Arizona, Nuevo México, Texas, etcétera, todo eso era parte de México, que al final ahí en algunas negociaciones se le vendió a Estados Unidos. Y entonces vean cómo hay, y esta gran variedad geográfica, pues da variedad de todo, variedad alimenticia. Casi cada uno de los 32 estados tienen uno o varios platillos específicos, ¿no? de esa región, que se hacen en esa región, aunque los consumimos en el resto del país. Tienen trajes típicos de estos folclóricos, digamos, regionales, música también, ¿no? Entonces, a pesar de ser todo un país, todo un bloque, digamos, pero hay 32 particularidades en todo el país, ¿no? Incluso en el 2010, me parece, o el 2011, la UNESCO declaró la cocina mexicana, la comida mexicana, como patrimonio inmaterial de la humanidad, justamente por esto, por la gran variedad de platillos que hay y porque hay recetas antiquísimas, hay recetas que vienen desde mucho antes de la colonia, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo claro de esta diversidad. La parte interesante o la parte complicada de la diversidad y la inclusión que se está queriendo dar en México tiene que ver con este tema. Yo creo, y no solo México, yo creo que a nivel mundial los seres humanos tenemos una enorme deuda social con nosotros mismos. Hemos hecho de las diferencias desigualdades, cosa que no debía de ser, tal vez por naturaleza, y ahí a lo mejor entraríamos en un análisis filosófico que no vale la pena ahora, pero tal vez por naturaleza seamos excluyentes, pero no debíamos de serlo. O sea, el hecho de que alguien sea diferente de mí, que las diferencias son insalvables, ahí están, ¿no? Habemos altos, bajos, gordos, flacos, de todo. Y esas diferencias ya están, pero el gran error que hemos cometido como seres humanos, y particularmente en México también, la gran deuda social que tenemos con nosotros mismos es esa, ¿no? Que hemos hecho desigualdades, y entonces hay que trabajar en que esas desigualdades dejen de ser desigualdades, incluyamos al distinto, aunque sea distinto, aunque me parezca incluso amenazante de pronto, ¿no? Porque recuérdese que cuando nos enfrentamos a algo desconocido, de inmediato sentimos que es una amenaza, ¿no? Sin que en realidad sea una amenaza como tal. Y entonces, bueno, lo que hay que aprender es que el otro ser humano es eso, es otro ser humano, es distinto en apariencia, tal vez, es distinto en forma de pensar, es distinto en forma de comer, en forma de conducirse, en forma incluso hasta de caminar, porque el caminar tiene un componente biológico y un componente cultural también, pero no es más que otro ser humano, ¿no? Con aspectos distintos.
pero al final todos somos seres humanos. O sea, hay cosas que nos definen, como esta, que somos, desde el punto de vista académico, somos seres biopsicosociales todos. Recordemos, quienes lo hayan visto, y seguramente, si no todos, la mayoría de los que tenemos internet seguro supimos de qué era. Hace algunos años, unos 3 o 4 años por ahí, estuvo sonando mucho esta cuestión una cosa que le llamaban se me fue el nombre, pero eran los terroristas. Un videíto que estuvo por ahí, surgió en internet, que era una melodía que duraba unos cuantos segundos, horripilante, por cierto, y algo así decía, cantaba con los terroristas, no sé qué, tenía un nombre curioso el video, pero se volvió viral, y lo más interesante es que en todas partes se desarrolló, y esto fue algo que se les ocurrió por ahí a unos universitarios en Australia, unos estudiantes universitarios, se les ocurrió hacer esto les digo, este pequeño video que tenía ciertas características, y se fue replicando, pero se volvió viral, y yo me acuerdo que yo lo analicé, decía, qué interesante, esto es una muestra clara de que somos seres humanos, aunque en apariencia seamos distintos. Podemos hacer desde las cosas más tontas como esa, más sin sentido, digamos, porque no era una cosa más que un poco jocosa y hasta ahí, hasta cosas más terribles como las que estamos viviendo ahora, que ni vale la pena mencionarlas por lo fuerte que son las dimensiones. Yo creo que parte del problema o parte del origen que hemos generado esta deuda social es porque, claro, desde la antropología, ¿no? Cuando empezó la antropología a funcionar como tal en los siglos XVIII y XIX, finales del XVIII, principios del XIX, y desde entonces, se empezó a usar desde una visión centroeuropea, que fue donde se desarrolló la antropología, se empezó a utilizar el término raza para referirnos a las diferencias físicas que tenemos cada uno, a las diferencias incluso étnicas de cada uno, pero al final somos raza humana, ¿no? O sea, no somos vegetales, no somos animales, somos raza humana, a lo mejor diferentes especies, y ahí hay todo un debate académico interesante, pero creo que parte de lo que podríamos empezar a cambiar es, en lugar de llamarnos raza negra o raza blanca o raza china o raza no sé qué, o asiática o lo que sea, tratar de decir, bueno, ¿cuál es tu fenotipo? Que hablando en términos descriptivos, el fenotipo son las características morfológicas de cada uno tenemos, nuestra estructura bioquímica, fisiológica, incluso conducta, que están determinadas por la interacción con el medio, ¿no? Con el genotipo, que es, por un lado, la genética y por otro lado, el medio. Lo que decíamos hace un momento, la comida, el hecho de que México tenga todas estas variedades geográficas, justamente nos da variaciones en cómo somos físicamente y en cómo qué comemos y cómo nos vestimos y qué hacemos, pero es solamente eso, ¿no? Una característica fisiológica, en realidad. Y pensando en etnia, pues bueno, etnia es un grupo, es una pequeña nación, un grupo, una comunidad humana, pero al final todos somos seres humanos. Entonces, lo que podríamos tratar desde esta luz, empezar a cambiar términos, a romper paradigmas y dejar de referirnos a los grupos humanos como razas, porque entonces eso creo yo que hace más distante el asunto, o la raza negra, la raza blanca, la raza no sé qué, lo que pasó con Hitler, ¿no? Que si la raza aria, etcétera. Entonces, creo que por ahí, si fuéramos empezando a cambiar el discurso, empezando a romper con estas ideas tan arcaicas, tan decimonónicas, por ahí podríamos empezar a trabajar un poco en incluir. Acuérdense que las cosas existen en la manera en que las nombramos y las mencionamos. Si las dejamos de mencionar, si las dejamos de nombrar, empiezan a dejar de importar, ¿no? Es un proceso lento, desde luego, todos los cambios sociales son lentos, pero creo que por ahí puede ser parte de la solución, como para empezar a cambiar la conciencia. Claramente esto tiene que ver con la conciencia. Y en el caso de México específicamente, y hago todos estos cuestionamientos, ¿cuál es nuestra realidad? Y la realidad yo la resumiría en esto que les decía. México es un país que está con una parte, con una mitad suya en la modernidad, la otra mitad en la tradición, y está queriendo ver cómo las empata, cómo las hace funcionar juntas, cómo se enriquece de esta doble realidad, digamos, ¿no? Yo lo digo mucho en tono de broma, pero si lo analizamos es bastante serio. Es, si tú juntas, y aquí es donde viene el tono de broma, digamos, si tú juntas aztecas y mexicas y todos estos pueblos indígenas que había antes de la llegada de los conquistadores, y los juntas con españoles, ¿qué obtienes? Voilà, mexicanos, ¿no? O sea, al final, México, la cultura de hoy, es producto de esto, de una mezcla racial, o de una mezcla, y ahí vuelvo al término, ¿no? De una mezcla de dos culturas distintas, pero al final parecidas en el sentido que somos humanos, ¿no? Justamente, ¿cómo entiende el mexicano la diversidad? ¿La entiende o no la entiende? Esos son los cuestionamientos.
Y ahí, como decía Mercedes al principio, cada uno quítele mexicanos y ponga su país, ¿no? ¿Cuál es la realidad española, francesa, argentina, etcétera, ¿no? Y cómo la entendemos. Mucha gente cree que diversidad solo tiene que ver con diversidad sexual, y esa es una de tantas diversidades, ¿no? Está la diversidad de qué como, de qué no como, cómo me visto, qué música escucho, etcétera. Y luego, esta otra pregunta, si México en realidad se sabe diverso, y yo creo que no. Ahí mi respuesta es, históricamente, y ahora está habiendo cambios en los últimos años, y yo lo veo sobre todo con las nuevas generaciones, está habiendo cambios importantes justo para visualizar esta diversidad, para entendernos que tenemos todos estos orígenes multiétnicos y entonces buscar cómo enriquecernos de esta diversidad en lugar de enemistarnos por ella, ¿no? Ahora, ¿estamos listos o están listos los mexicanos para ser incluyentes? Tal vez no. Justamente tal vez están trabajando en, a ver, ¿qué necesito para poder incluir al distinto? Para dejar de llamar gordo al gordo, para dejar de llamar alto al alto, o flaco, o sea, no, simplemente decir, esta es otra persona, independientemente de sus características. Desde luego, las culturas prehispánicas sí tienen muchísimo peso en la cultura de hoy, a pesar de que hace 500 años o más de la conquista, pero sigue habiendo mucho de la mentalidad del día de hoy del mexicano. Esto que les decía de que México es un país donde todo lo que pueda suceder, sucede. Hay que recordar o saber, antes de la conquista, antes de que llegara el catolicismo a este país, ya los mexicas y todos estos pueblos prehispánicos eran altamente religiosos. Eran politeístas claramente, pero eran altamente religiosos. Entonces ya había esta idea o esta presencia, digamos, esta idea en realidad como mágica, este pensamiento mágico. Y hoy por hoy, 2016, siglo XXI, sigue habiendo muchísima gente que tiene este pensamiento mágico, este pensamiento religioso de que de pronto las cosas pasan por algunas fuerzas o entes externos más que por lo que la gente pueda o no pueda hacer o lo deje de hacer, ¿sí? Sigue pesando el síndrome de la conquista el día de hoy, justamente en varias de las clases universitarias. Estoy terminando una segunda carrera y entonces muchas de las discusiones en las clases han tenido que ver con esto, qué tanto este síndrome ha pegado a la baja autoestima del mexicano, porque es muy frecuente y muy común que la gente se sienta así. Justamente ayer, hablando con este amigo que les decía que estaba tomando unas cervezas, cuando estuvo en la preparatoria, tuvo la oportunidad de ir a hacer los últimos 2 años a una universidad, a una preparatoria en Singapur. Y algo me estaba él comentando y de pronto dijo, sí, es que para no sentirse mexicanito, y creo que justo va por ahí, ¿no? Este tipo de expresiones de sentirse mexicanito. Pues no eres mexicanito ni mexicanote, eres mexicano, ya está, ¿no? Yo me acuerdo que justo para trabajar con este asunto de la baja autoestima, cuando estaba en España y de pronto algún comentario, compañero entre broma y broma hacía algún comentario referente a, ¿no? Yo le decía, cuidado que solo soy mexicano, como decía, no hagas ninguna otra diferencia más allá de la que no tengas que hacer, ¿no? Pero tiene que ver con eso, qué tanto tenemos que trabajar con esta baja autoestima los mexicanos, unos más, otros menos, pero sí es algo que está todavía muy presente. Y la otra parte muy fuerte que a muchos expatriados les causa muchísimo conflicto entender y a veces aprenden a vivir con ella, pero no terminan de compartirla, este asunto de que México sí es muy racista. Se justifica como si fuera bueno ser clasista, al final es lo mismo, ¿no? Pero incluso hay gente que dice, no, yo no soy racista, pero sí soy clasista. Bueno, al final es exactamente lo mismo discriminar a alguien por su color de piel o discriminar a alguien por su estrato económico, ¿no? Si tiene o no tiene dinero, que son cosas meramente circunstanciales, ¿no? O pueden considerarse así. Entonces, esto es justamente un punto todavía muy complicado en la realidad mexicana. Se piensa y se cree, porque durante muchos años el gobierno se encargó de eso, y de hecho tú caminas en la Ciudad de México y casi no ves negros, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, hay muchos. Pero la parte más fuerte es que hasta el 2015 no había un censo oficial. En el 2015 se empezó a hacer un poco ahí un censo. Hay una organización muy fuerte que se llama México Negro que está queriendo justo esto, visibilizar a la etnia o raza, como le queramos llamar, de los negros, al grupo de los negros. Pero hasta el 2015 no había nada, o sea, no se sabía, y oficialmente la gente decía, no, pues en México no hay negros, los negros que ves son que vienen de otro país, ¿no? Son centroamericanos, son colombianos, son brasileños, son no sé, pero mexicanos no son, pero sí hay mexicanos. Incluso yo he visto varios reportajes y a ellos, a los mexicanos negros, les
desde luego les molesta que la gente, ay, mira, ¿de dónde eres? ¿De Panamá? No, soy de Oaxaca. O sea, son mexicanos, pero porque no hay esta conciencia de que en México existan negros. Se cree que no hay, y sí hay, y les digo muchísimos. Y justamente esta última pregunta es, ¿en dónde se encuentra México? Pues justo ahí, buscando reconciliar estas realidades. Bueno, seguimos hablando de todo esto que genera esta diversidad de México y que debíamos justamente de dejar de discriminar e incluir. Fíjense, por ejemplo, lo que les decía, el peso de las culturas prehispánicas. Estamos hablando que hay 42,000 zonas arqueológicas. Imagínense la cantidad de grupos indígenas y de grupos, que incluso el término indígena es un término ya un poco eufemístico, pero es un término erróneo, porque en realidad, recordemos que Cristóbal Colón murió creyendo que había llegado a la India, y por eso nos llamó indios, pero no somos indios. Los indios son los de la India, ¿no? Acá seríamos los grupos prehispánicos o los grupos originarios o nativos, como les queramos llamar, pero bueno, el término indígena es el válido, pero desde ahí también hay un error y parte de esta discriminación. En México y en muchos países de América Latina, y lo he oído de colegas, y lo he oído en algunos de mis viajes, lo he oído por ahí también, que el término indio, por eso se acuñó el término indígena, para que sonara un término correcto, porque el término indio se usa incluso como insulto. O sea, decirle a alguien, eres un indio, es decirle, eres pobre, eres de un color inferior, una raza inferior, un grupo inferior, o sea, ninguna connotación agradable, ¿no? Entonces, es parte de este asunto de discriminar cuando que somos un país altamente diverso desde nuestro origen geográfico, ¿no? Bueno, el líder, por ejemplo, México es líder en la producción de varias cosas, entre ellas seguramente saben que tequila, plata, y recientemente salió un reporte que seguimos siendo el número 1 productores de plata a nivel mundial, guayaba, papaya, aguacate, mango, tomate, que aquí en el centro del país le llamamos jitomate porque es una palabra de origen náhuatl, el idioma de los mexicas, y cerveza. A pesar de que los alemanes la inventaron y a pesar de que ellos la consumen mucho, pero nosotros producimos mucha más, y sobre todo cerveza artesanal. Últimamente hay mucha producción de cerveza artesanal, hay muchas marcas en México de cerveza artesanal, para que vean la presencia mundial que hay. O sea, México, cuando vienen los conquistadores, se llevan un montón de cosas de aquí que les gustaron y las fueron llevando a diferentes partes del mundo, y ahora están presentes en muchos lados del mundo. Hay mango, hay aguacate, papaya en otros países, pero su origen fue acá y se siguen produciendo a nivel mundial. Entonces, vean la presencia importante que tiene el país y que su gente no se da mucha cuenta. Ahora, ¿cuál es el fenotipo o la raza? Pensando en querer cambiar este término, pues es súper variado. O sea, a lo mejor todos pensaríamos que el mexicano tiene mi apariencia, ¿no? Moreno, no muy alto y bigotón, pero en realidad pues yo soy uno de tantos, porque habemos morenos, blancos, asiáticos, rubios, de todo. O sea, te puedes encontrar de verdad de todas las apariencias. Puede ser que el grueso tenga mi apariencia, pero tampoco, ¿no? Entonces, hay de todo. Hace varios años di un curso para una pareja de mexicanos del norte del país, de Monterrey, la capital del estado de Nuevo León. Tal vez a algunos les suene Monterrey. Y entonces, de esta pareja, él era un hombre muy alto, medía 1,95 me parece, rubio, o como le decimos en México, güero, ¿no? Ojo azul, y 1,91, claro. Entonces, esta pareja, su empresa los mandaba a Shanghái. Y él me dice que cuando llegó allá, las primeras le preguntaban los chinos, le decían, oye, ¿de dónde eres? De México. Nah, tú no eres mexicano, claramente, porque en su cabeza esperaban ver a uno como yo, ¿no? De unos 60 y pocos, moreno y bigotón, y van bien uno de 1,91, rubio, ojo azul. No, pues dijeron, este no es mexicano ni de broma, y sí era mexicano. Tal vez sean los menos, pero hay. Entonces, pensar en que hay un solo tipo, una sola apariencia de mexicanos, pues está en el erróneo, como pensar que hay una sola apariencia de norteamericanos o estadounidenses, o una sola apariencia de alemanes. Puede ser que haya una cantidad más numerosa de algunos, pero en realidad es un error. Y en el caso de México más, por esto que les decía, de esta gran diversidad que hay. Como ya dije antes, es un país muy religioso. Hoy la religión que tiene mayor presencia es la católica. Sin embargo, la religión católica en México está entendida muy distinta de cómo la entienden otros católicos de otros países del mundo. Y un elemento muy importante de la religión católica en México, y que esto constantemente se ve cuando la gente que le haya tocado viajar a México o cuando vengan a México, el elemento de la Virgen de Guadalupe. Sabemos que la Virgen de Guadalupe es una de las tantas apariciones de la Virgen María, de acuerdo a la fe católica, y entonces la Virgen de Guadalupe tiene una presencia fuertísima en la cultura mexicana. Hay mexicanos que incluso dicen, antes de ser mexicano soy católico, dicen soy guadalupano, haciendo referencia justo a esta parte de su religiosidad que está conectada y tiene que ver directamente con
sus religiones prehispánicas. Ellos a quien adoraban era una diosa que le llamaban Tonantzin. Cuando se supone que se aparece la Virgen de Guadalupe, y aquí no estoy queriendo cuestionar la creencia de nadie, pero cuando se supone que se aparece la Virgen, le pide al indígena al que se le aparece que haga un templo justo en donde estaba el templo de la diosa Tonantzin. De hecho, los primeros recién, digamos, bautizados, conquistados mexicanos de la época, se referían a ella como Tonantzin Guadalupe. Poco a poco fueron eliminando el término Tonantzin, pero tiene ese peso y esa importancia. Entonces, a cualquier planta industrial que vayan, planta armadora automotriz, alguna planta de alimentos, por ejemplo, lo que comentaba Mercedes, ya sea Coca-Cola o Danone, entras tú a la planta y muy a la entrada o muy cerca de la entrada, una Virgen de Guadalupe, un pequeño altar. Vas caminando por alguna zona de la ciudad y de pronto en medio de un camellón o en un punto ahí hay un pequeño nicho, la Virgen de Guadalupe. Y lo más interesante no es que esté ahí, además se le cuida, se le tiene flores, ¿no? Entonces puede haber de pronto en todo el muro alrededor graffiti, pero para la Virgen no la tocan, la respetan. Entonces tiene este peso tan importante que es parte de esto que les decía, de este pensamiento mágico. Muchos jugadores de fútbol, me atrevería a decir que tal vez todos, antes de salir a un partido de fútbol importante, se encomiendan a la Virgen, ¿no? Se persignan y se encomiendan y salen a jugar, esperando tener pues esta protección de la Virgen, pensando en este pensamiento mágico que hemos comentado varias veces, ¿no? Y bueno, aquí tenemos los porcentajes, ¿no? ¿Qué tanto somos mestizos? Claramente somos el grueso de la población, 68%. No obstante, hay un porcentaje importante de blancos, hay un porcentaje muy importante de los grupos indígenas. Hoy por hoy en México sigue habiendo alrededor de 63, 65 grupos indígenas e igual número de idiomas que ellos hablan. Entonces, la presencia indígena, esta realidad, ahí está, punto. No podemos dejar de visibilizarla. Y no solo tenemos que visibilizarla, además tenemos que incluirla. Yo creo que es una obligación que tenemos por esta gran deuda social que tenemos. Y hay este 2% de afrodescendientes, y les decía, afrodescendientes y asiáticos, y que les decía que apenas el año pasado se empezó a hacer un censo aproximado de cuántos hay en el país. Y justamente por todo esto, México es un país de contraste. Ahora, fíjense, piensen en esto siguiente. México surge de 4 raíces. Raíz indígena, es como clara y obvia, raíz europea, raíz asiática y raíz africana. Y muchísima gente se preguntará, ¿raíz asiática, raíz africana? Sí, esto que les decía de los negros. En diciembre pasado estuve dando un curso a una empresa donde en el grupo había varios alemanes, casi la mayoría, pero había un chino y un coreano. Y en uno de los descansos se me acerca un chino y me dice, el chino, me dice, es mi primer viaje a México y estoy sorprendido de la cantidad de caras con rasgos asiáticos que hay en este país. Y efectivamente, tú empiezas a caminar, empiezas a ver, y hay muchísima gente que tiene rasgos asiáticos, el ojo tal vez un poquitín rasgado, etc. Yo tengo un gran amigo de la preparatoria que tiene absolutamente rasgos asiáticos. Y si nos ponemos a pensar, mucha gente a lo mejor diría, bueno, a la hora de la colonia, pues sí, traían negros que eran esclavos y traían asiáticos. Sí, puede ser, pero recordemos que cuando se puebla este continente hace millones de años, en la escuela nos contaron que solo pasaron por el estrecho de Bering. Sin embargo, yo estuve haciendo por ahí algunas pesquisas, alguna información, y hubo 4 puntos de migración del continente asiático hacia acá. Uno fue el estrecho de Bering, otro fue a la altura de Japón, otro fue un poco más abajo por las Filipinas, y el otro punto fue de Australia. Incluso se hicieron unos estudios comparativos de ADN entre nativos australianos y nativos brasileños, y comparten ADN, ¿no? Entonces, de ahí es que crea tanta influencia, y simplemente vean a los indígenas, tanto a los nuestros acá, ¿no? Los aztecas o los mayas, como los incas en Perú y cualquier otro grupo, tienen rasgos indígenas, ¿no? El color de la piel es un poco más oscuro que el de los asiáticos, pero los rasgos ahí están presentes. Entonces, eso es algo que a muchos mexicanos se les olvida. Estas imágenes creo que están un poco pequeñas, no se alcanzan a ver, pero ahí se pueden apreciar también estos rasgos, ¿no? Entonces, es algo que, y les digo, tristemente durante muchos años el gobierno se encargó de no visibilizar esta parte de nuestra realidad, ni a los indígenas, ni a los negros. Ahora las cosas están cambiando, pero hay esta idea generalizada de que no, o sea, nuestro origen solo es europeo y, bueno, indígena. Pues sí, pero tenemos estos orígenes. Justamente como México es resultado de una mezcla racial o fenotípica o etnológica muy cruda, muy fuerte, ¿no? Como cualquier otra conquista que se ha dado a nivel mundial.
muchas de estas cuestiones que hay gente que de manera muy simplista dice ya se debía de superar, no se trata tanto de superar o no superar. Recordemos que hay cosas que están tan arraigadas que es muy complicado quitarlas, ¿no? Se pueden moldear un poco, se pueden modificar un poco, se pueden atemperar, pero son cosas que ya están. Y entonces, este asunto de la conquista sigue estando presente. Yo sí creo que se están dando cambios porque así lo veo. Lo veo, por ejemplo, con mi hijo, los cambios generacionales, ahí es donde se da uno cuenta, no en todos los casos, pero se da bastante. Mi hijo tiene 26, yo tengo 51, y yo lo veo a él con unas características culturales, mexicano como yo, de la Ciudad de México como yo, hombre como yo, pero tiene otra percepción, unas cosas muy distintas a como yo las puedo tener por mi misma generación. Entonces, sí, estos cambios se van dando y como lo comenté hace un momento, los cambios sociales son lentos, pero al final se logran, ¿no? Sí se logra dar este cambio. Fíjense, 11 millones de indígenas, que representan el 10%, la verdad es que no es un número nada despreciable, ¿no? 11 millones de indígenas, cualquier cantidad de países que podríamos enlistar, tienen esa población, ¿no? Y hasta menos de pronto. Pensando, por ejemplo, nada más y nada menos los países centroamericanos, creo que ninguno llega a 11 millones de habitantes. Y fíjense la cantidad de variantes lingüísticas que se hablan en el país. Primordialmente las que más se hablan o las que tienen muchos más hablantes, digamos, son el náhuatl de los aztecas y el maya, pero las otras lenguas ahí están. Y hay en casi todos los estados, no en todos los estados hay grupos indígenas, hay algunos estados que no tienen, pero la gran mayoría de estos 32, yo podría afirmar que unos 27, 25 sí tienen grupos indígenas, y algunos estados tienen 7, 8 grupos indígenas, no solo uno o dos. Entonces, todavía esta presencia, ahí está, ahí la tenemos, no la podemos negar, y no solo no la podemos negar, no la debemos negar, creo que debemos incluirla, ¿no? El caso de los negros, por ejemplo, lo que les decía, fíjense, esta organización de mexiconegro.org, ellos, el estimado que hacen, por eso pongo aproximadamente, porque es un estimado que ellos hacen, es que en estos estados de Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Veracruz, que son estados hacia el sureste, hay 5 millones de negros. Otra vez, un número nada despreciable, ¿no? A lo mejor 5 millones comparados con 120 que somos, tal vez no suene demasiado, pero otra vez, no es un número nada despreciable. Vuelvo a lo que decía, hay países que tienen esa población, ¿ok? Entonces, justamente lo que se está buscando es hacer incluyente a esta realidad. Por ejemplo, si vemos esta imagen de las chicas aquí indígenas, tienen una guitarra, tienen un violín, que son cuestiones totalmente occidentales, pero ellas están vestidas a su usanza indígena. Entonces, creo que la riqueza puede ir por ahí. Este muchacho, por ejemplo, que está aquí sentado, trae botas vaqueras, pantalón de mezclilla, como decimos en México, o jeans, como se le dice en España. Sin embargo, pertenece a un grupo indígena y aquí lo podemos ver, ¿no? Entonces, creo que lo que podemos lograr es justamente esto, enriquecernos a la hora que entendamos que debemos y podemos incluir toda esta gran diversidad que tenemos. Lo que les decía al inicio de la charla, el matrimonio gay es legal desde el 2007, o sea, prácticamente hace 10 años, pero solo en el DF. Todavía no se logra en otros estados. A pesar de ser un país altamente machista y altamente homofóbico, fíjense qué porcentaje tan alto, el 30% de puestos gerenciales son ostentados por mujeres. Entonces, hay mucha presencia, cada vez empieza a haber más presencia. Todavía se dan casos en donde mujeres haciendo exactamente el mismo trabajo que un hombre ganan menos simplemente por el hecho de ser mujeres. Ahí estamos trabajando, al igual que el resto del mundo, creo que el mundo sigue siendo muy masculino, y entonces se está buscando esta igualdad. Ya se han dado avances desde lo importantes, pero todavía falta tramo por recorrer. Pero fíjense el salario mínimo, hablando otra vez de los contrastes, lo que decía hace un rato, ¿cómo puedes tener a 55 millones de pobres en un lado del espectro y del otro, y tener un salario mínimo del equivalente a $5 por día, que no es nada, es el más bajo de América Latina? Y por el otro lado que tengas a la 20ª economía o dentro de las 20 economías más fuertes del mundo, que tengas a individuos como Carlos Slim, que haya una agencia de autos McLaren que cuestan creo que $500,000. Entonces tienes estos contrastes impresionantes que además es una constante en toda América Latina. Tristemente es parte de nuestras venas abiertas, como en algún momento le llegó a decir Eduardo Galeano, ¿no? Entonces el tema es que sí tenemos todos estos contrastes, que hay que hacer algo para incluirlo, ¿ok? Y vean, justo el año pasado, en el 2015, hubo un congreso para hacer visibles y hacer parte de nuestra realidad cotidiana al grupo de afromexicanos o afrodescendientes que están entre nosotros, pero se nos olvida verlos. Fíjense, Salvador, sí, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Nos quedan 5 minutitos aproximadamente. Sí, lo vi.
Vale, para que vayamos cerrando y le demos la oportunidad a los participantes de hacer alguna pregunta. Sí, por supuesto. Gracias. Entonces, bueno, creo que parte de lo que hay que ir logrando es esto, de toda esta gran riqueza que hay en todos los aspectos, pues integrarla, ¿no? Y bueno, aquí hay algunos otros aspectos, algunas otras cuestiones que podemos mencionar. Este tercer punto que está aquí, las clases medias y altas que hay ahí, sigue habiendo mucho resentimiento, sigue habiendo ahí unas cuestiones todavía bastante complejas entre unas razas y digo, unos grupos sociales y los otros. Es parte de querer trabajar en lograr esta integración, pero todavía sigue habiendo por parte de la clase media alta y alta mucha arrogancia y discriminación hacia las otras clases socialmente o económicamente menos favorecidas, y de la parte de la clase media y la clase baja, pues hay un fuerte resentimiento. Entonces, hay una gran labor por la que hay que hacer para lograr que se reconcilie estas dos realidades, pero creo que se puede hacer. Y dentro de estas reflexiones finales que tenemos, pues podríamos pensar justamente en esto, en qué hacer para que la diversidad y la inclusión desde nuestros ojos mexicanos nos permitan reconciliar ambas realidades y nos permitan sentirnos realmente diversos, realmente multiculturales, y que esto nos dé una gran fortaleza y decir, sí, reconozco mi parte moderna, reconozco mi parte tradicional o antigua, y puedo vivir con ambas de la mano, y eso me enriquece. Creo que es por ahí la gran tarea que tendríamos que hacer, y seguramente la gran tarea que muchos otros que reflexionen desde sus propias realidades seguramente tendrían que hacer, porque no es privativo de México, ¿no? Estoy seguro que pasa en muchos otros lados. Y bueno, creo que esto sería todo, Mercedes. No sé, ahora sí tengamos por ahí preguntas, etcétera. Muchísimas gracias, Salvador. Tremendamente interesante. Desde luego que vamos a necesitar un segundo webinar para continuar hablando de todos estos temas. Tenemos sí, claro. una pregunta de una simpatizante de CIETAR España que está con nosotros ahora, y pregunta que cuál es el porcentaje de indígenas que son universitarios en México. Qué buena pregunta. La verdad es que lo desconozco, pero debe ser un porcentaje bastante bajo, porque no tienen mucho acceso, tienen de pronto algunas, primero, estructuralmente tienen algunas trabas. Por otro lado, de pronto ellos están como más preocupados por justo como tienen carencias económicas, de pronto están más preocupados, uno, por seguir la tradición familiar. Si la tradición es ganadera, pues aprenden a ser ganaderos desde niños, o si es agrícola, igualmente. Pero algunos sí lo van logrando. Incluso por ahí hubo una mujer, Xochitl Gálvez, que incluso estuvo, me parece que llegó a ser hasta senadora o diputada, algo así. O sea, sí hay, pero el porcentaje debe ser muy, muy bajo. Lo voy a investigar, pero debe ser un porcentaje bajísimo. Yo me atrevería a aventurar que tal vez sea de la población, de estos 11 millones de grupos indígenas, tal vez el 1 o el 2%, y a lo mejor estoy diciendo demasiado, tenga acceso hasta la universidad. Sí tienen acceso educativo, pero justamente ese es uno de los problemas del país, que todavía hay un porcentaje muy alto de analfabetas, y hay muchos que son analfabetas funcionales, ¿no? Que se desarrollan y se mueven, pero no mucho. Entonces, qué buena pregunta, lo investigo. Gracias. Vale, tenemos aquí otra pregunta. Me comentan que si la diapositiva en tú decías que en México puede pasar todo, se puede extender a todos los países de Latinoamérica, y me preguntan que si Latinoamérica podría denominarse un Macondo. Me encanta la pregunta. Quien lo pregunta debe ser un fan de García Márquez. Tal vez sí, ¿no? Tal vez sí. Yo creo que sí. Recientemente estuve en Colombia, fui a dar un curso para una pareja de colombianos y de Estados Unidos. El año pasado tuve la fortuna de estar en Argentina otra vez, esta vez para el Congreso de CIETAR Argentina. Y sí, yo creo que sí. A pesar de nuestras diferencias, es un error pensar que todos somos iguales los latinos, porque es igual de erróneo que pensar que todos los europeos son iguales. Pero así como los europeos comparten cuestiones que los hacen europeos, nosotros compartimos, y yo creo que compartimos muchas más, simplemente desde el punto de vista lingüístico. Solo Brasil y las Guyanas y por ahí, que no hablan español, pero fuera de ahí, e incluso Brasil, que habla otro idioma, tienen un montón de similitudes con México. Entonces sí, desde un punto de vista un poco, tal vez romántico, sí podríamos hablar que toda América Latina es un Macondo, y a mí me gusta decir que somos
todos del mismo color, pero de diferentes tonalidades, ¿no? Solía decir azul, pero ese es como mi color, bueno, el color que cada quien quiera, pero de diferentes tonalidades. Vale, una tercera pregunta de la sede. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál sería la solución para disminuir las diferencias entre los mexicanos? No hay una solución unilateral. Esa es una de las grandes polémicas que tuvimos hace un par de cuatrimestres en la carrera. Claramente es una solución multifactorial. Desde luego la educación es uno, el cambio de conciencia es otro, el empezar a visibilizar que existen estos grupos. Lo que les decía hace un rato, dejar de llamar las cosas por como las hemos llamado todo el tiempo, ¿no? O sea, pensando desde el punto de vista psicológico, si tú a un niño le dices tonto, 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 se la cree y llega un día que él cree que el niño es tonto, sin que lo sea. Si le dejas de decir tonto, se lo deja de creer. Entonces, empezando por ahí, cambiar términos, y les digo, cuesta trabajo, yo en mi presentación y de pronto lo decía, racial y tal cual, pero creo que por ahí puede ser uno, eso ayuda un poco. La educación, el crear conciencia y empezar a hacer programas integrales tanto desde el gobierno como desde organizaciones civiles, de empezar a hacer cambios y hacer modificaciones. Pero creo que, y la educación no solo me refiero a educación académica, porque yo conozco gente que tiene doctorados y que tiene maestrías y son los más discriminadores del mundo y la gente más patán, por decirlo suave en este foro, no quiero usar ninguna palabra mexicana altisonante, ¿no? Pero yo creo que la educación desde casa, ¿no? O sea, hacerle ver a los niños que si el otro es diferente, solo es eso, es diferente, tiene otro color de piel, tiene otro tamaño, tiene otra cara, tiene otro todo, pero es niño como tú y es una persona como tú y es digna de respeto como tú, tenga la apariencia que tenga, se dedica a lo que se dedique. Creo que la educación, más allá de la educación académica o además de la educación académica, tendría que ser educación desde casa. Pero claramente es una solución multifactorial, ¿no? Desde muchos frentes. Aquí tenemos otra pregunta y está muy relacionada con la pregunta que te han hecho antes, que es ¿qué porcentaje de ejecutivos indígenas hay en las empresas? Y la otra pregunta que tenemos desde la sede es ¿qué nivel de acogida hay en México a la formación intercultural? ¿Se considera importante? Buenas preguntas. Yo creo que directivos indígenas debe de haber menos, muchos menos. Así que a mí me venga rápido a la mente alguien que yo tuve un compañero en Berlitz y no era ningún directivo, era uno de los profesores que trabajaba conmigo en Berlitz, de apellido Pech, que es un apellido maya, pero a niveles directivos tal vez ni haya. Me atrevería a decir que a lo mejor no hay. Ahí me voy a acercar a la CONAPRED, que es la Confederación Nacional para la Prevención de la Discriminación, y al Instituto Nacional Indigenista para ver qué información me pueden proporcionar por ahí, pero debe ser muy poco, o no hay o muy poco. Y la otra pregunta era, repítemela por favor, porque se me fue. La otra pregunta es, ¿qué nivel de acogida tiene la formación intercultural en México? ¿Se considera importante? Justamente de eso hablaba ayer con este amigo. Todavía hay muchas empresas, y no solo en México, pero acá es mucho más notorio, todavía lo sigue viendo como una commodity, lo sigue viendo como un lujo, como un algo extra, como, pues sí, está interesante, está bien, está bonito, pero no creo que sea necesario. Ya cuando se los plantea, ya cuando lo ven, entonces, pero sigue siendo un campo muy fértil, justo parte de las cuestiones que queremos hacer en CIETAR México, ahora que estamos en etapa de fundación y de arranque, justamente es eso, ¿no? Hacerle ver, y queremos, una de las fundadoras es catedrática del TEC de Monterrey, y entonces queremos vincularlo por ahí porque es justo el mundo empresarial y hacerles ver la importancia y lo crucial de esto, pero todavía se ve muy poco. Yo te diría, bueno, simplemente los que nos dedicamos a esto en México, como yo, Cross Cultural Trainers, no debemos de ser más allá de una docena, ¿no? Y entonces, sí, todavía no se percibe, en algunos casos, ni siquiera como un lujo. Se percibe como algo muy exótico. Vale, Salvador, me están escribiendo un mensaje en el que me comunican que no pueden escribir en el chat. Lo que se me ocurrió ahora es que si no pueden escribir por el chat y no pueden hablar porque esté fallando esto, pues tal vez que me manden un correo y directamente en el correo pues yo responda a las dudas que puedan tener. Voy a poner la última diapositiva donde están, aquí están mis datos. Exacto. Por ahí me pueden hacer cualquier pregunta que deseen, cualquier comentario.
ya que la tecnología no quiso jugar mucho con nosotros el día de hoy. El día de hoy nos ha jugado malas pasadas la tecnología, pero Sí. bueno, como dijimos al principio del webinar, este es solamente un primer contacto y seguro, Salvador, que vamos a tener la oportunidad de tenerte con nosotros nuevamente. Así que en nombre de CIETAR de España te doy las gracias. Y Ahora, al contrario. ha sido muy interesante y nos hemos quedado con muchas ganas de saber mucho más. Muchísimas Gracias. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Que tengan todos un buen día. Chao. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, la hora que sea en sus lugares donde se hayan conectado. Gracias a todos. Muchas gracias. Chao.